Bueno, entonces empezamos hoy con la parte, si quieren, un poco más formal de la materia, ¿está bien? Que es el tema de ecuaciones de Hamilton. Son extensiones, ¿no? De la mecánica analítica, que van más allá de Lagrange. Y, bueno, y que tienen, por supuesto, ciertas ventajas, ¿no? O que tienen ciertas razones de ser, por supuesto. Bueno, la primera que vamos a ver, que es la base de las otras, es la de ecuaciones de Hamilton, ¿no? El formalismo de Hamilton para tratar sistemas en los cuales existe un hamiltoniano, ¿está bien? Una función de Hamilton, que ahora vamos a ver lo que es. Bueno, esencialmente, las, los sistemas que se pueden tratar con este método son aquellos en los cuales existe un lagrangiano, ¿no? O sea, tenemos un lagrangiano definido, ¿está bien? Que es el único que sirve para establecer la dinámica del sistema, ¿no? También recuerden que Lagrange lo podemos incluir también fuerzas que no están dentro de un potencial, ¿está bien? Fuerzas generalizadas, ¿está bien? Podemos incluir en un lagrangiano la parte que son derivables de potenciales, ya sean que dependan de la velocidad o no, mientras que también podemos agregar, si existieran, digamos, las fuerzas que no son deducibles de esa manera, se ponen como fuerzas generalizadas, ¿está bien? Podemos poner fricción, por ejemplo, ese tipo de cosas, como ya hemos visto. Mientras que, bueno, para poder, digamos, usar el formalismo de Hamilton, necesitamos sistemas en los cuales tengamos un lagrangiano puro, ¿no? Sin otro agregado que no haya fuerzas, digamos, generalizadas que no sean derivables de un potencial, ¿está bien? De potencial. Entonces, bueno, esos son los que se llaman sistemas hamiltonianos, ¿no? O sea, descriptibles en el sentido de Hamilton. Bueno, ¿cómo se hace la descripción de Hamilton? ¿Cómo se pasa la descripción de Lagrange a la de Hamilton? Bueno, a través de una forma particular, digamos, que hay varias maneras, digamos, pero digamos, la más compacta y la más comprensiva es a través de la transformación de Legendre. ¿Está bien? Entonces, tal vez se ponga un poquito matemática la parte de esta, pero bueno, vamos a tener que arremangarnos y hacer algunas cuentas, ¿no? Y algunas deducciones matemáticas. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? La idea es hacer una transformación que se llama Legendre. ¿Cómo está definida una transformación de Legendre? Transformación en primero entre qué? Bueno, entre dos variables, ¿no? Tenemos un sistema, digamos, de n variables, ¿no? Llamemos U1 a UN, son variables independientes, ¿no? Cualesquiera, estamos hablando matemáticamente. Y decimos, bueno, queremos hacer una transformación a otras n variables distintas que vamos a llamar las B sub k, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Bueno, ¿cómo hacemos esa transformación? Bueno, a través de una función. Llamamos una función f de las variables originales y definimos la transformación como que la nueva variable de cada una de las nuevas variables va a ser la derivada de la función respecto de una de las variables, ¿no? Por ejemplo, a b sub k va a ser la derivada de f respecto de sub k. ¿Está bien? Esa es la definición de la transformación de Legendre. ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio, uno sabe que, digamos, que si el hessiano de esta transformación, o sea, si quieren, estas b sub k, así como están, quedan expresadas cuando hacemos todas las derivadas, escribimos cada una de estas, b1 igual a la derivada de f de u1, b2 igual a la de f de u2. Fíjense que el lado derecho queda una función de todas las variables originales, ¿no? O sea, cada b es una función de todas las variables originales, distintas funciones, ¿no? Porque las derivadas son en general distintas. Entonces, bueno, uno sabe que si tiene esa transformación, las variables originales como funciones de variables nuevas, perdón, como función de variables originales, bueno, para que uno pueda invertir y escribir las variables originales en función de las nuevas, o sea, invertir y escribir la u como función de las k, lo que tiene que ser distinto de cero es el determinante ¿no? de las derivadas de las b respecto de las u, las derivadas de esta función, ¿no? ¿Está bien? Si uno forma una matriz con todas las derivadas posibles de estas, ¿no? La derivada de b sub k respecto de u sub i, digamos, ¿no? Eso sería una matriz. Bueno, el determinante de esa matriz es distinto de cero, lo que se llama lesiano, entonces esa transformación es invertible, ¿no? O inversible, no sé cómo se dice. ¿Está bien? Entonces podemos escribir las u en función de las b. ¿Está bien? Entonces, bueno, supongamos que se cumple esa condición, que bueno, en términos
explícito en términos de la función f es simplemente esta, ¿no? La expresión. También el determinante de la derivada de la matriz formada por la derivada segunda de la f distinto de 0. Bueno, entonces, justamente, si eso se cumple, podemos invertir y escribir la sub como función de b. ¿Está bien? La sub como función de b. Entonces, fíjense que podemos definir esta nueva función donde hacemos esto. Sumamos el producto de todas las variables, las nuevas por las viejas, ¿no? Cada una, la u sub 1, b sub 1, más u sub 2, b sub 2, más u sub 3, b sub 3, todas ellas sumadas, menos la función original. Definimos esta nueva función. ¿Está bien? Y fíjense que esta nueva función, si hacemos la inversión de esta relación y expresamos la sub como función de b, fíjense, acá aparece la sub como función de b, bueno, acá está la b explícitamente, y acá la f tiene una función de u, pero las u las expreso en términos de las b. O sea que todo esto la puedo escribir como una función de b, de las b, ¿no? O sea, g sería una nueva función de las nuevas variables, ¿está bien? Que la generé de esta manera, ¿no? Lo impongo, digamos, no es que... Bueno, entonces fíjense qué propiedad tiene esta nueva función. Si hago el diferencial de esta función, o sea, diferencio los dos miembros, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el diferencial del lado de la derecha es, por supuesto, el producto, ¿no? De u por b, será esto. Y bueno, y tenía menos la f, bueno, que también tengo que hacer diferenciar la f. Como f es una función de la sub, su diferencial es este, ¿no? La suma de todas las derivadas por el diferencial de cada una de ellas. ¿Está bien? O sea, esto es simplemente el diferencial de la función g como estaba definida, ¿no? De un lado y del otro. Bueno, y fíjense que justamente la relación esta, que b sub k, no es otra cosa que la derivada de f respecto a u sub k, ¿no? La definición de la transformación de Legendre. O sea que estos términos se cancelan, ¿no? Esto es igual a esto, por definición. De manera que el diferencial de la nueva función tiene esta expresión. Y entonces uno nota inmediatamente entonces que fíjense que todo acá tienen que ser, los u sub k tienen que ser las derivadas parciales de la función g respecto de la b sub k, ¿no? La definición del diferencial de g, siendo que g es una función de b, como habíamos dicho, ¿no? Habiendo invertido las relaciones originales, ¿no? Escrito la sub en función de la b, g resulta una función de b, de manera que, bueno, su diferencial es de la suma de dg a bk por diferencial de bk, ¿no? Que es lo que está acá. O sea que el u sub k tiene que ser esto, justamente. ¿Está bien? Entonces, está claro, ¿no? Está acá. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense que tenemos una forma explícita de escribir la inversa de la función, ¿no? De la relación anterior. Antes teníamos que las b sub k eran las derivadas de f respecto a las u's. Bueno, con esta nueva g así definida, tenemos que las u's son las derivadas de esa g respecto a las b. Es totalmente simétrica la transformación. O sea, f me daría la transformación original de Legendre y g me daría la inversa. ¿Está bien? De una manera totalmente equivalente. Las nuevas funciones son las derivadas de una función. Las nuevas variables, perdón, son las derivadas de una función respecto a las variables de las otras variables. ¿Está bien? O sea que la transformación de Legendre tiene esta dualidad o simetría. ¿Está bien? De la f paso de la sub a las b y con la g paso de la b a la sub. Con una transformación similar. Bueno, acá estuvimos suponiendo que digamos que la f es una función de todas las variables originales que queríamos transformar. Imaginemos que f es una función todavía más extensa que además de contener las variables originales de 1 a n que queremos transformar, contiene también otras variables. Acá las llamé w1 a wm. ¿Está bien? Son variables que no entran en la transformación. Las que transformamos pasamos de las u's a las b, pero la función que usamos tiene además otras variables independientes adicionales. ¿Está bien? Entonces, bueno, por definición de nuevo, las b son las derivadas de f respecto de las u. Eso no hay problema. Definimos también la g de igual manera, como la sumatoria de la sub por b menos la f. Y bueno, y ahora cuando diferenciamos la g,
definida. Bueno, y otra vez, ¿no? Reemplazamos las U por las B, ¿no? Suponemos que el hessiano de la transformación es distinto de 0, invertimos, escribimos la U en función de las B, entonces nos queda G como función de las B, bueno, y siguen estando estas W, ¿no? Metidas también, ¿eh? Que quedaron ahí en el camino, pero están. Entonces, bueno, cuando diferenciamos la G, por supuesto hacemos no lo que ya sabemos, lo mismo que habíamos hecho antes. Esto es el diferencial del producto. Esta es la parte del el diferencial de la F, ¿no? Había menos F. Bueno, esta es la parte que depende de los U, y acá tenemos la parte que depende de los W, ¿no? ¿Está bien? Todo esto sería, la sumatoria esta sería el diferencial de la F, ¿no? O menos el diferencial de la F. Bueno, acá simplemente incluí en esta sumatoria hasta n los que eran las U's, y acá en la sumatoria hasta m los que son las W. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, vuelve a pasar lo mismo de antes, ¿no? Las BK son las derivadas de f respecto a la U sub k, por definición. Esto se cancela. Y entonces el diferencial de g queda de esta manera. ¿Está bien? Bueno, y como g de nuevo es una función de las u y de las w que quedaron, su diferencial, bueno, será la suma de las derivadas de g respecto de d por diferencial de b, esta parte de acá, más la suma de las derivadas de g respecto de w por diferencial de w. Entonces, de este lado identificamos cada uno de ellos, ¿no? Cada una de las derivadas parciales de g respecto de las b o de las w, ¿no? Entonces, bueno, como antes, las U sub k van a ser las derivadas de g respecto de la b sub k, ¿no? El factor que corresponde al diferencial de bk. Bueno, y las derivadas de b respecto de w, j, digamos, como está acá, serán, bueno, el factor de diferencial wj, que es menos de f de wj, ¿no? O sea, es esto de acá. ¿Está bien? O sea que la nueva función cumple estas condiciones, que las derivadas respecto de las b son las u, y las derivadas respecto a las w son iguales a menos la derivada de las f respecto a las w, ¿eh? De la función original. ¿Está bien? Fíjense que cuando hablamos de derivadas parciales, ¿no? De una función de varias variables, ¿no? Por supuesto, si no, no sería parcial. Pero decimos, bueno, estamos derivando esto manteniendo constantes las otras, ¿no? Cuando decimos derivo parcialmente g respecto de wj, quiere decir que todas las otras variables se mantienen constantes en esta variación, en esta derivada. ¿Está bien? Bueno, g es una función de quiénes? Bueno, de los w y de los b, de las nuevas, ¿no? Variables. F es una función de las w y de las u. ¿Está bien? Fíjense, cuando digo estoy derivando g respecto a w, j, estoy manteniendo todas las demás variables, incluidas las b y las otras w, ¿no? Bueno, acá lo mismo, cuando derivo f respecto a w parcial, estoy incluyendo todas las otras variables fijas, ¿no? O sea, todas las otras w y las u's, ¿eh? ¿Está bien? Pero bueno, por supuesto, digamos, como las u's son funciones de las w también, de las b, ¿eh? Por definición, entonces, bueno, cuando mantengo fijos una, mantengo las otras. ¿Sabes? Bueno, no importa, eso es la cuestión menor matemática. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Hasta acá, esto es una cuestión abstracta matemática, es la transformación de Legendre y su inversa a través de esa función g. ¿Está bien? Incluyendo, eventualmente, variables en la función original que no son activas en la transformación, ¿eh? Que no participan en la transformación, sino que son parte de la función. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es aplicar esto al caso lagrangiano, ¿no? Vamos a tomar... Perdón, Sí, Fernando, dale, decime. antes de seguir, ¿podrías repetir lo del hessiano? Me parece que no me quedó claro. El hessiano es cuando tenés, en general, ¿no? Cuando tenés un grupo de funciones, por ejemplo, las B... No, o sea, sí, sé lo que es, pero no Ah, entendí la condición.
Que el hessiano tiene que ser distinto a 0 para que sea invertible la transformación. Para que si vos tenés las b como funciones de las u's, puedes escribir las u's como funciones de las b. Podrías Ok. tener una transformación que no es invertible, por ejemplo. ¿Sí? Claro, pero ahí en el párrafo mencionabas una independencia. Independencia. No, la independencia. No, no es otra. Independencia de que, discúlpame. No, decías que para que las variables sean independientes, el hessiano tenía que ser distinto de cero, más arriba. Y después vos hablabas de invertibilidad y por eso me confundí un poco porque son cosas distintas. No, bueno, sí, digamos, si esto es así y vos las invertís, las nuevas variables son independientes también. Eso sí. ¿Está bien? Ok, Sí, sí, las dos cosas van juntas, ¿no? Sí. Sí, porque si la función no fuera invertible, en principio no tendría una dependencia, alguna función de lo que quisieras invertir sería función de otra, digamos. claro. Y como ¿Está las bien? originales son independientes, Como las cuando orígenes las son invertís independientes. son independientes también. Claro, también son independientes las B, También. claro. ¿Está bien? Listo, listo. No, está bien. Bueno, entonces, como decía, la idea es usar una transformación de Legendre para el lagrangiano, ¿no? O sea, usando como f el lagrangiano propiamente. ¿Está bien? Esta f será el lagrangiano. ¿Y quiénes son estas u y estas w? Bueno, las u lo que queremos hacer es, recuerden, ¿no? El lagrangiano de funciones de qué cosas son. Son funciones de las q's, q1, qn, de las q punto, q.1, q.n y del tiempo, ¿no? En general. Bueno, la idea entonces es tomar como las funciones u1 a un las q punto. O sea, q.1, q.2, q.n serían estas. Y el resto, las q's y el tiempo serían las variables estas w que no participan directamente en la transformación. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente defino las nuevas variables, las b, lo que serían las b acá, serían, bueno, por lo que ya sabemos serán las p, ¿no? Están definidas como las derivadas de la f respecto de las u's, o sea, derivadas de l respecto de las q puntos. Esas son las nuevas variables, las p. Los impulsos, ¿no? Los impulsos o momentos generalizados, ¿está bien? Entonces, bueno, si quieren, estamos pasando a estas nuevas variables, si quieren, como variables viejas las q puntos, como variables nuevas las p. Bueno, ¿cuál es la función g? Bueno, era el producto de las nuevas y las viejas menos la función, o sea, la sumatoria q punto p menos L. Y eso ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto esto, ¿no? Nosotros lo conocemos como la energía. Si escribimos P como dL a de Q punto, la suma de Q punto dL a de Q punto menos L, eso es lo que era la energía, ¿no? Que recuerden se conservaba si la energía no dependía del tiempo, explícitamente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá este objeto, que sería la función g que me da la transformación inversa del Legendre, es lo que llamamos la función hamiltoniana, ¿no? De nuevo, esta función es función de las nuevas variables, ¿no? Y de las viejas que no participaron. Y de las variables pasivas que no participaron. ¿Está bien? Para lo cual tengo que hacer la inversión, tengo que escribir la q punto, perdón, como función de p, tengo que invertir esto. Escribir las q punto como función de p, reemplazar donde dice q punto, ya sea acá o en el lagrangiano, y en el lagrangiano, y entonces me quedará una función explícita de h como función de las p, y por supuesto, y las variables viejas que eran las q y el tiempo, ¿no? Entonces tenemos una nueva función, que es esta, que es la que llamamos la función hamiltoniana, o el hamiltoniano, ¿no? En ese caso. Así como este era el lagrangiano, bueno, este es el hamiltoniano. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la transformación inversa? Si esta es la transformación directa, ¿no? La original. La transformación inversa, sabemos que las viejas variables se escriben como la derivada de g respecto de las nuevas variables, ¿no? Esa es la transformación inversa de Legendre. Bueno, en este caso sería que las viejas variables, las q puntos, son las derivadas de h respecto de la p.
¿Está bien? O sea, esto simplemente, esto es matemático, es por la definición, por lo que hemos descubierto de la inversa de la transformación de Legendre, ¿no? Fíjense, acá no hay ninguna condición dinámica. Esto es matemático, ¿no? Relación entre funciones. ¿Está bien? Bueno, pero por otro lado, digamos, esto es lo que sacamos con la transformación inversa, ¿no? Pero bueno, también sabemos, recuerdan que pasaba con las variables pasivas, ¿no? La derivada de la nueva función respecto de una variable pasiva era igual a menos la derivada de la vieja función respecto a la variable pasiva. ¿Está bien? Para nosotros las variables pasivas son las q's y el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que cumplir estas dos relaciones. También, por las relaciones matemáticas que conocemos. Por las relaciones, ¿no? De la transformación de Legendre. Entonces, bueno, dh de q tiene que ser menos dl de q, bueno, y dh de t menos dl de t. Una cosa interesante que nos dice esto es que si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, bueno, tampoco depende del h. ¿Está bien? Lo cual, bueno, más o menos esperable, ¿no? Pero bueno. Está bien. Pero veamos esta relación de acá, la 3.8. Esta relación entre variables, entre derivadas de las funciones, digamos, la vieja y la nueva, respecto a las variables pasivas. ¿Está bien? Bueno, dh de q es menos dl de q, ¿no? Pero usando la ecuación de Lagrange sabemos que menos dl de q, la ecuación de Lagrange, ¿no? dA de t de dl de q punto menos dl de q igual 0, me dice que menos dl de q es igual a menos la derivada de t de dl de q punto. ¿Está bien? Acá usé la ecuación de Lagrange para reemplazar esto de acá por esto. Bueno, y esto de acá, por la transformación de Legendre, no es otra cosa que el P, la nueva variable, el P sub K. O sea que esto es menos P punto K. O sea que dh de qk es menos P punto K. Esto sale de las relaciones que vienen de la propiedades de la transformación de Legendre. ¿Está bien? Y de haber usado las ecuaciones dinámicas de Lagrange, ¿no? O sea que acá están valiendo las ecuaciones de Lagrange. Acá estamos usando la dinámica del problema. Pero no importa, de todas maneras, ¿qué obtenemos? El conjunto de dos sistemas de ecuaciones. Este de acá y este, ¿no? O sea, escritos acá abajo, ¿no? Las Q puntos son las de H de PK y las P puntos, bueno, si escribo el menos del otro lado, menos de H de QK. ¿Está bien? Fernando, te puse una pregunta. Sí, claro, vale. No entendí bien esta anteúltima ecuación que estabas viendo de la derivada ¿Esta de del acá? hamiltoniano respecto a las coordenadas generalizadas. Sí. Esto de acá. ¿Por qué? Decime. Sí, no, sería la parte donde usase la ecuación de Lagrange, Euler-Lagrange, Sí. para reescribir las derivadas de Lagrangiano respecto a las coordenadas generalizadas. Y ahí sacás que la derivada del hamiltoniano respecto a las coordenadas generalizadas es menos P punto K. No Claro. entendí eso. Ah, no, sí, bueno, porque este de L de Q punto, esta es la transformación de Legendre, ¿no? Esto es el PK, por la transformación. Ah, ok, sí, ¿Está bien? claro, Sí, sí, claro, sí. claro, claro, claro. O Ok, si querés. ahí lo vi. Está. O sea, viste, Ok, es notable cómo apareció, porque H es una función de Q y de P, ¿no? sí, Y justo aparece acá, después de hacer esto, aparece el P punto, una de las sí, variables nuevas de H, ¿no? claro. Entonces, bueno, Ok, y lo mismo ok, acá. Bueno, ok. entonces, fíjate que queda, fíjense que queda un sistema completo que me da la evolución de todas las variables de las que depende el hamiltoniano. Me dice cómo evolucionan las Q, simplemente haciendo esta derivada, que por supuesto la derivada es una función de las H y las Q, perdón, de las P y las Q, ¿no? Esta función H es una... Y acá también esta me dice cómo evolucionan las P, como función también, es una función de las P y las Q. Fíjense, tengo ecuaciones explícitas, porque de este lado no hay derivadas, no hay Q puntos ni P puntos. De este lado hay solo Q y P. Y bueno, este es el sistema, justamente el sistema de ecuaciones de Hamilton. Es otra forma de escribir la dinámica, ¿no? En lugar
de dar las Q, digamos, escribir ecuaciones de Lagrange que me daban, recuerdan, las ecuaciones de Lagrange son de segundo orden, ¿no? En las Q. Tengo un sistema de n ecuaciones de segundo orden para las n, para deducir, para determinar las n trayectorias Q. ¿Está bien? Bueno, acá, en lugar de tener n de ecuaciones de segundo orden, tengo 2n ecuaciones de primer orden en derivada, ¿no? En derivada temporal. ¿Está bien? Bueno, que me permiten finalmente calcular los Q-puntos, ¿no? ¿Está bien? Los Q-puntos, los Q, ¿no? Los Q y son las trayectorias. O sea, en el camino, si yo resuelvo esto, obtengo simultáneamente los Q y los P. ¿Está bien? Si bien los P, dado el lagrangiano, están determinados una vez que conozco los Q, ¿no? Porque los P son dl de Q punto. Si conozco ya la... Sí, dale. Sí. Que Tomás tiene una pregunta por el chat. Ah, decime, sí, por favor, sí, que yo no lo puedo ver. Sí. Pregunta si este caso es sin fuerzas que no se puedan escribir con un potencial, porque si no, al pasar las ecuaciones de Lagrange, no faltarían las fuerzas generalizadas. Exactamente, sí, sí. El formalismo de Hamilton funciona solo si no hay fuerzas generalizadas que no sean derivables de un potencial. Todas las fuerzas, o sea, tiene que haber un lagrangiano. O sea, lo único que describe el sistema mecánico que nos interesa es el lagrangiano. No hay fuerzas que no sean derivables de un potencial. ¿Está bien? O sea, esto, si querés, esta descripción es un poquito menos general, es bastante menos general en ese sentido. ¿Está bien? Dice que perfecto, gracias. Ah, no, gracias. Ah, bueno, gracias por... Sí. De todas maneras, bueno, una cuestión, se piensa o se tiene bastante certeza de que todos los sistemas físicos fundamentales, ¿no?, que describen las leyes más fundamentales de la naturaleza son descriptibles por un hamiltoniano, ¿no? ¿Está bien? Que cuando aparecen fuerzas que no son derivables de un potencial, bueno, vienen esencialmente porque estamos haciendo aproximaciones macroscópicas, ¿eh? Por ejemplo, la fricción y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que todas las fuerzas más o menos que esperamos que sean básicas, que hemos visto, son derivables de potenciales, ¿eh? Aún dependientes de la velocidad. Por ejemplo, ¿no?, las fuerzas electromagnéticas e incluso las fuerzas de inercia, ¿eh? Mientras que, bueno, hasta ahora, esencialmente, los que no son derivables de potenciales son fuerzas más macroscópicas, más fenomenológicas, ¿no?, como la fricción y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ahora, bueno, les presento, ahora más vamos a usarlo mucho, es el sistema de ecuaciones de Hamilton son estos, ¿no? Para lo cual tenemos que primero escribir el hamiltoniano como una función de las Q y las P, y después, bueno, hacer esta derivada y tener el sistema de ecuaciones. La condición, recuerdan, de que podíamos invertir y hacer todas estas cosas, ¿no?, definir la función inversa y todo ese tipo de cosas, venía del lesiano, ¿no?, distinto de cero, o sea, el determinante, que en este caso sería escrito en las variables que nos interesan, la función original, las variables originales que transformamos, las Q puntos. Esto acá, su determinante tiene que ser distinto de cero, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que, bueno, en general esto tiene, si uno piensa en un lagrangiano que es bicuadrático, ¿no?, en las velocidades generalizadas, en las Q puntos, y donde el potencial no depende de las velocidades, esto esencialmente está ligado con la energía cinética, ¿no? Con los coeficientes de eso que aparecen en la energía cinética. ¿Está bien? Bueno, esto se cumple en general, digamos. Uno lo puede verificar caso a caso, pero es casi innecesario, ¿no? ¿Está bien? Bueno, una cosita más abstracta, y vemos algunos ejemplos, ¿está bien?, de aplicación. O sea, bueno, ya que tenemos en claro por ahora la cuestión de las transformaciones de Legendre y sus propiedades, vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la acción, ¿no?, que ya la habíamos visto, ¿no? Recuerda el principio de Hamilton, de mínima acción.
el cual, bueno, en principio habíamos deducido de una forma distinta de obtener las ecuaciones de Lagrange, a través del principio de mínima acción. Bueno, acá vemos también que, por supuesto, podemos obtener las ecuaciones de Hamilton también de esa manera. ¿Está bien? Recuerdan, la acción era la integral entre dos tiempos definidos del lagrangiano. ¿Está bien? Y el principio de mínima acción decía que una variación de las trayectorias, ¿no?, de las Qs, tal que las posiciones, los Qs iniciales y finales se mantuvieran, fueran fijos, o sea, manteníamos fijos los Q1, Q2, Q en el tiempo T1 y en el tiempo T2, o sea, salían y llegaban a coordenadas bien definidas, pero en el medio variábamos el posible camino, ¿no? ¿Está bien? La trayectoria, el Q. Entonces, bueno, si hacíamos eso, digamos, las trayectorias correctas eran las que minimizaban, en principio extremaban, más generalmente la acción, ¿no? ¿Sí? Y de ahí habíamos deducido las ecuaciones de Lagrange de una manera alternativa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Si hacemos, bueno, si escribimos el lagrangiano digamos, invirtiendo lo que teníamos antes, ¿no? Recuerden, la definición del hamiltoniano era la sumatoria de P de las variables nuevas y las viejas, las P por los Q puntos, menos la L, ¿no? Ese era el hamiltoniano. Bueno, si despejamos de eso el lagrangiano, nos queda que lo podemos escribir así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si hacemos efectivamente una variación, ¿está bien? Si hacemos una variación, pensemos que que dejamos las Q fijas, digamos, ¿está bien? Y hacemos una variación arbitraria de las P nada más. ¿Está bien? Eso lo podemos hacer matemáticamente. Dejamos fijos, estas son funciones de las Q y las P. Q punto, por supuesto, si elegimos una Q dada, Q punto es la derivada del tiempo de esa trayectoria que elegimos, que la dejamos fija, así que Q punto se queda ahí tranquilo, ¿está bien? Y variamos solamente las P. De nuevo, esto es simplemente digamos, una variación matemática que imponemos nosotros. Variamos las P manteniendo fijas las Qs, las funciones Q de T, ¿no? Cada una de ellas. La Q1, Q2, Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, la variación, por supuesto, es esta, ¿no? Lo único que varían son las P. Bueno, tenemos la variación acá y la variación de H debido a las P solamente. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Recuerdan, la relación Q punto igual a DH de P era la relación inversa de Legendre, ¿no? Y esa era una relación matemática que valía siempre. O sea que esto vale 0. ¿No? Esto de Q punto es igual a DH. ¿Está bien? Ahora, estoy viendo que el paréntesis está mal puesto. El paréntesis tendría que estar acá cerrado. Tendría que abrirse acá adentro, ¿no? La sumatoria incluye a los dos. También. Bueno, pero está bien. ¿Ok? ¿Está claro eso? Tomamos la acción. Dígame, por favor. Tomamos la acción, que por definición es la integral del lagrangiano del tiempo. El lagrangiano lo escribimos de esta manera porque ya sabemos cómo escribir el h como función, ¿no? Como la sumatoria pq punto menos l. Escribimos esto. Ahora, así como está, decimos, bueno, ahora nos ponemos en matemáticos. Dejemos las funciones q de t fijas. No las tocamos. Con lo cual tampoco se tocan las Q puntos, que son sus derivadas temporales, ¿no? Entonces, variamos solamente las funciones pk. Bueno, la variación es esta, pero de ahí obtenemos que, como por definición, ¿no? Por la también propiedad matemática de la transformación de Legendre, esta sería la transformación inversa, me da las variables viejas en función de las nuevas, las Q puntos en función de las P. Esto me da 0. ¿Está bien? O sea que si variamos las P, lo que obtenemos acá es que, lo que nos dice esto es que si variamos las funciones P independientemente de las Q,
siempre tenemos que eso no produce ningún cambio en la acción. ¿Está bien? O sea, si variamos las P por sí solas, la acción no varía. ¿No? Es algo muy notable. ¿Está bien? Perdón, tengo una duda. Dime, a ver. No termino de entender si P acá los estamos considerando como independientes o si dependen de Q. No, bueno, de nuevo, son variables independientes, ¿no? Recordad que estamos hablando de funciones, ¿eh? Nuestras funciones L, por ejemplo, eran funciones de los Q y los Q puntos. Sí, Esas funciones, esas variables Q y Q puntos eran variables independientes de la sí, función L. sí, ¿Está bien? totalmente. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá el H pasamos de las Q puntos y las Q a las P y las Q. Y también son independientes en ese sentido, como funciones, ¿no? Como variables independientes de la función H. ¿Está bien? Claro. Pensá en términos matemáticos de funciones, no pienses en la dinámica. Sí, Estamos sí, analizando la por dependencia. eso. ¿Eh? Claro, en ese Sí, sí, sentido estoy sí. pensando en matemático. Claro, por eso en ese sentido sí. Son variables independientes de las funciones, entonces bueno, las variables por su lado, cada uno por su lado. ¿Está bien? Ok. Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta algo un poquito más atrás? Si Lo no que te quieras, molesta, o querés sí, que lo diga. que Ah, quieras. ok. No. Decime. Ok, sí, me parece que no me había quedado muy claro. Quizá no escuché bien. O sea, ahora con las ecuaciones de Hamilton tenemos ecuaciones, o sea, tenemos más ecuaciones, pero de menor orden. ¿Eso Claro, sí. sería? Claro, sí, antes Ok. teníamos ecuaciones para los Q nada más, que eran de segundo orden en el derivada temporal, ¿no? Sí, sí, Teníamos claro. docenas de esas, claro. Acá tenés ecuaciones para los Q y además para los P, si querés. Pero son de Claro. primer orden, ¿no? Y el doble de ecuaciones. Y estas son equivalentes a las anteriores. O Sí, sea, totalmente. Mientras Lagrangiano sea el único que describe el sistema. claro. Ok, qué loco. Gracias. Sí, no, por nada. Y bueno, y de nuevo, la otra cosa es que en la acción misma, cuando variamos solo las P independientes de las Q, nos da que cero automáticamente, ¿no? ¿Está bien? Independientemente de la dinámica. Esto es una propiedad de nuevo matemática. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa si variamos todo ahora? ¿No? En la acción así escrita en términos del hamiltoniano y las P y Q puntos, si escribimos la acción así, y ahora variamos todo, las Q y las P, ¿está bien? Entonces la variación de la acción va a ser esta, ¿no? Y acá estamos variando todo. Era el P por Q punto, bueno, queda P delta Q punto delta P. Bueno, y acá tenemos la variación del H debido tanto a los P como a los Q, ¿eh? Completa. ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo sabemos que esto de acá me da cero, ¿no? La parte que depende de los ¿Mm? Si quieren, me da cero por sí mismo. Pero no importa, la dejamos ahí. ¿Qué pasa con la variación de los Q? Bueno, acá tenemos ya directamente menos DH de delta Q, acá tenemos delta Q punto y hacemos lo que hicimos siempre, ¿no? Lo integramos por parte. Escribimos esto como la derivada total de P por delta Q, ¿está bien? Y le restamos lo que nos sobra, menos delta Q por P punto, ¿no? Sería, eso lo vemos. Bueno, la derivada total, cuando la integramos, está integrada en t, en diferencia del t, me da directamente el p por delta q en los extremos, pero en los extremos delta q es 0. No es lo mismo que había pasado antes. Solo que acá teníamos escrito dl de q punto en lugar de p, pero es lo mismo que hicimos antes con Lagrange. Entonces, solo nos sobrevive menos p punto delta q. Entonces, si juntamos todo lo que es delta q por un lado, nos queda esto. Si juntamos todo lo que es delta p por el otro lado, me queda esto. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué nos dice el principio de mínima acción de Hamilton?
nos dice que si variamos las Q's, fíjense, no dice nada de las predicciones. Hamilton habla de las trayectorias Q, ¿está bien? Manteniendo fijos los puntos en los tiempos inicial y final, los Q's en los tiempos inicial y final. Si variamos las Q, las verdaderas trayectorias son las que minimizan la acción, o que la extreman, ¿está bien? O sea, las que hacen que esto sea igual a 0. Bueno, entonces, acá tengo efectivamente la variación de S debido a la variación de las Q's, e incluí también esto, ¿no? Pero esto ya sabemos que da 0 automáticamente. ¿Está bien? Entonces, digamos, este delta S tiene que dar 0, ¿no? Para las trayectorias correctas. Porque acá hicimos lo que decíamos, lo que dice Hamilton, variamos las Q's. ¿Está bien? Y este término acá que lo tenemos, lo hemos dejado, sabemos que es 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto, digamos, si queremos las trayectorias correctas, según el principio de Hamilton, esto tiene que ser igual a 0. El delta S tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, de ahí por supuesto saldrían las ecuaciones estas, que las P.K son menos las de H de QK, que son las otras ecuaciones de Hamilton, ¿no? Las que no eran una identidad matemática, debido a la propiedad de la función de la transformación. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que tenemos también con el principio de mínima acción nos da efectivamente las ecuaciones dinámicas, ¿no? Las trayectorias correctas son las que hacen que este paréntesis sea 0. ¿Está bien? De nuevo, lo de siempre, ¿no? Lo que tiene que ser 0 es esto para todo, como tiene que ser para variaciones arbitrarias, tiene que ser 0 cada uno de los factores, ¿no? Como son independientes, ¿no? Lo mismo que habíamos visto antes. Tiene que ser 0 cada uno de estos. ¿Está bien? Entonces, bueno, las ecuaciones propiamente dinámicas, las que requieren que se cumpla la ecuación de Lagrange, por ejemplo, nos dan efectivamente las ecuaciones dinámicas de Hamilton. Y las otras, bueno, las otras aparecen acá. Pero fíjense que uno podría decir, bueno, olvidémonos de la relación de las funciones inversas, ¿no? Que esta relación es una relación matemática pura, ¿no? Debido a la propiedad de la función inversa de Legendre. Entonces, digamos, bueno, si digamos esto, extendamos el principio de mínima acción, ¿no? Incluyendo para el caso hamiltoniano. ¿Está bien? Decimos, bueno, que si las trayectorias que minimizan la acción son las trayectorias verdaderas, incluyendo como trayectorias de variables independientes las P, ¿no? O sea, pensemos ahora en P y Q como efectivamente, no solo como funciones independientes de la función, como variables independientes de la función H, por ejemplo, matemáticamente, sino pensémosla como funciones independientes como trayectorias independientes en el espacio, ¿no? Pensemos un espacio en el cual tenemos Q y P que son independientes entre sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, pensémoslo como trayectoria, o sea, como funciones PK del tiempo, ¿no? Correspondientes a una dada trayectoria de un sistema dinámico, un sistema mecánico. ¿Está bien? Así como las Q de T eran las trayectorias de las coordenadas, digamos, las PK las podemos pensar como trayectorias de los momentos, de los impulsos. ¿Está bien? Entonces, bueno, pensemos entonces, una de las cosas interesantes que tiene la descripción de Hamilton es que podemos pensar ahora en términos de nuevas variables, no solo las Q's, sino de un conjunto de 2n variables, las Q y las P, independientes. ¿Está bien? Pensemos en hamiltoniano también en función de las P y las Q. Y el principio de mínima acción sigue valiendo para darme las ecuaciones dinámicas, si ponemos que variaciones independientes de las P y la Q minimizan la acción. ¿Está bien? O sea, fíjense que sin decir nada de la transformación inversa de Legendre, si yo tomo la acción como viene, la minimizo, ¿no? La extremo, digamos, y me da esto, igual a 0, y considero que las P y las Q son independientes, entonces puedo decir que esto tiene que ser 0 por su lado y esto tiene que ser 0 por su lado. Y obtengo todo el conjunto completo de ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien?
Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, dale, Respecto sí. a esto. Sí, sí, sí. Me hicieron también el tema de que adentro de los paréntesis tiene que ser cero, pero algo que vimos en la práctica de principio de mínima acción y todo eso, porque uno no puede pensar como igualar a cero lo que está dentro de la integral, sino que una vez de resolver la integral tiene que igualarlo a cero, puede ser. Eh, Lo o que me estoy pasa, confundiendo con otra cosa. no, mira, te comento. Sí, sí, efectivamente, lo que tiene que ser cero, por supuesto, es la integral integrada con estos delta p, que son funciones del tiempo, ¿no? O sea, estos son unas funciones del tiempo, los delta p y los delta q, ¿está bien? Sí, Entonces, bueno, tenés que tomarle el delta q que sea, integrarlo entre T1 y T2. Pero de nuevo, el problema, la cuestión es que no solo son independientes, sino que son arbitrarios también. O sea, yo podía tomar cualquier delta q acá y cualquier delta p acá. Como eso tiene que ser cero siempre, cualesquiera sean p y q, los delta p y los delta q, las funciones delta p y delta q, entonces la única manera de que para cualquier función esto sea cero siempre, tiene que ser que sean cero estos factores. Punto a punto, ¿eh? claro. Tiempo, instante a Ok, instante, ¿eh? ¿Eh? claro, listo. Ah, Gracias. no, no. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es esta, que estamos pasando a una nueva descripción, si quieren, ¿está bien? En términos de variables nuevas que son no solo las trayectorias, las coordenadas generalizadas Q, sino también los impulsos generalizados P, como funciones independientes ambas, ¿no? Funciones independientes que son, bueno, que terminan siendo funciones del tiempo, ¿no? Para cada sistema, ¿no? Si pongo condiciones iniciales apropiadas, doy, por ejemplo, las P y las Q iniciales, puedo calcular, ¿no? Las P y las Q en todo instante para ese sistema particular, ¿está bien? Y esas condiciones particulares, ¿no? Fíjense que es interesante porque, de nuevo, cuando hablamos de solo las Q como coordenadas, en el caso de Lagrange, ¿eh? Que era lo que nos interesaba, ¿no? Las trayectorias, teníamos que dar como condición inicial no solo la Q, sino la Q punto, ¿eh? Bueno, acá estamos traduciendo eso en dar las Q iniciales y también las P iniciales, ¿no? Sería lo equivalente. Pero bueno, Fernando, perdón, creo que dale, no dale. termino de entender cómo hago para pensar en Q y P como independientes, cuando yo sé que P son los momentos y dependen de Q, por decirlo de cierta forma. Depende de Q funcionalmente, digamos, pero son distintos para cada condición inicial, para cada sistema, ¿no? Si vos digamos, tus P dependen de los, o Q punto, bueno, tu P dependen de los L, ¿no? De los Q, ¿está bien? Sí, A través del... Pero bueno, pero también de las condiciones iniciales, o sea, de qué trayectoria estás usando. O sea, si cambias de trayectoria, cambia la dependencia. Entonces vos podés pensar en un conjunto, digamos, en un conjunto infinito de condiciones iniciales que te van a dar infinitas posibilidades. Con la misma relación de P a Q, digamos, funcional, te dan distintas trayectorias P para distintas condiciones iniciales. Entonces, digamos, hay una multiplicidad de P para cada Q, dependiendo de las condiciones iniciales que tenga. Aún para los mismos Q, ¿no? Puede pasar por el mismo lugar con distintas velocidades, dependiendo de la condición inicial que le des. Entonces, vos podés pensar como que son independientes funcionalmente, que vos le das la velocidad inicial, o el P inicial, digamos, sería lo más correcto, y el Q inicial, y eso te determina P's y Q's únicos. claro, o sea, es como que están completamente ligados en una trayectoria, pero si yo Claro, cambio la trayectoria, es como que cambio la condición inicial y entonces ahí ya no, porque es otro sistema, por decirlo de cierta forma. Es el mismo sistema, pero en otra situación, entonces podría ser claro, distinto. Y claro, eso es claro. justamente lo que hacemos acá en el principio de mínima acción, ir cambiando las trayectorias. Entonces terminan siendo independientes por cada trayectoria que viene dada por esta idea de esta diferencia, digamos, Claro, de esta exactamente. variación.
Y eso es así, y eso es libre porque justamente porque estás poniendo las condiciones acá fijas en Claro. los Sí, extremos, sí. pero no le está diciendo cuáles son. Claro, o sea, solo las posiciones, digamos, pero no las velocidades. No, Entonces, no, 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 bueno, sí, lo que pasa es que le estás poniendo posiciones, pero en dos tiempos. Entonces, para eso necesitas claro. pegarle a la velocidad correcta para que le pegue a la posición en el tiempo 2, ¿no? Bueno, sí. Entonces, en realidad está dando las dos, formal, digamos, prácticamente está dando las dos. Pero lo que pasa es que son, como son arbitrarias, no le está diciendo cuáles son. Son fijas, pero cualesquiera acá, y son fijas, pero cualesquiera acá. Lo que te da una infinidad de posibilidades. Claro, está bien. ¿Tá? Sí, creo que sí. Pero sí, o sea, o sea, lo que estoy diciendo yo de que terminan siendo independientes porque voy cambiando el camino, ¿eso es cierto o lo estoy pensando mal? Son independientes porque, sí, porque estás cambiando el camino, porque vos fijás el camino una vez que le das el valor inicial a la P también, no solo a la Q. Claro, sí, sí, por supuesto. Y ahí sí, bueno, ahí sí están ligados, pero bueno. Sí, claro, en cada trayectoria, sí. Sí, ok. Ok, 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 ¿Tá? gracias. ¿No? Bueno, entonces, si quieren, esto nos da una nueva manera de pensar, digamos, el sistema mecánico, ¿está bien? En términos del hamiltoniano. Pensando ahora no en un espacio de coordenadas generalizadas, ¿eh? Como sería, ¿no?, la generalización del espacio ordinario de posiciones de las partículas al espacio de las coordenadas generalizadas Q, sino pasamos a un espacio extendido de 2n dimensiones, ¿no?, que serían un espacio que contiene tanto las P como las Q. ¿Está bien? Es lo que se llama el espacio de fases, ¿eh? ¿Está bien? Es una extensión. Uno puede pensar que el espacio de fases es un espacio en el cual, digamos, fíjense, cada punto del espacio de fases me da un valor de todas las Q y de todas las P. Cada punto está determinado por todas las P y todas las Q juntas, ¿no? Entonces, eso me da un estado mecánico particular del sistema, porque justamente si estoy determinando todas las Q y todas las P, tengo todas las condiciones fijas del sistema, tal que, por ejemplo, si lo evoluciono de ahí en adelante, tengo una única trayectoria, ¿eh? Tengo justamente todas las condiciones iniciales que necesito para fijar la trayectoria unívocamente. Entonces, cada punto de ese espacio de fases me da un estado completo del sistema, a partir del cual podría determinar su evolución posterior. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que hace Hamilton. ¿Está bien? Bueno, veamos algunos ejemplos ya de aplicación. Empecemos con algo simple y después vamos a ver un poquito más. Bueno, por supuesto, ¿no?, el problema patrón, ¿no?, de la física, el oscilador armónico. ¿Está bien? Bueno, metodológicamente, ¿cómo procedemos? ¿Está bien? Bueno, como siempre, escribimos el lagrangiano originalmente en nuestra... escribo acá, pongo el 0 en la posición de equilibrio del resorte, el 0 de Q, digo. De manera que, bueno, el lagrangiano es simplemente este de acá. Tengo una única variable que tengo que pasar ahora de la Q punto a la P. La función de Lagrange, ¿no?, es justamente la función de Legendre también, que me sirve para transformarlo. Entonces, bueno, tengo P, que, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, de L a de Q punto. Y en Q punto, bueno, esto es trivialmente inversible, ¿no? Q punto es P sobre M. Entonces, ahora sí, lo que hay que hacer es definir el hamiltoniano, que es el producto de las variables viejas y las nuevas, menos el lagrangiano. Y en todo lugar donde aparece Q punto, reemplazarla en términos de las P. ¿Está bien? Por supuesto, aparece acá, P sobre M, y aparece en el lagrangiano acá, un medio de M Q punto cuadrado, P sobre M. ¿Está bien? Entonces, bueno, haciendo la cuenta esta, fíjense la expresión del hamiltoniano como función de las variables nuevas, las P y las Q. ¿Está bien? Bueno, este sería entonces el hamiltoniano del oscilador armónico. Las ecuaciones dinámicas, bueno, las que conocemos, Q punto es
la derivada de h respecto de p punto menos la derivada de h respecto de q. ¿Qué nos da estas cosas, no? Que bueno, uno las podría, qué sé yo, las podría resolver como un sistema de ecuaciones, resolverlas, ¿está bien? Por ejemplo, usando el formalismo, algún formalismo tipo, como definir una variable compleja que es la combinación de Q y P, ¿no? Q más I por P, una cosa así. ¿Eh? O Q más una constante por IP, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, podría definir una ecuación de primer orden para esa variable compleja y esa función compleja, bueno, integrarla de una, ¿no? La otra es, qué sé yo, derivo esta una vez más, me aparece P punto, y bueno, y acá tengo P punto y lo reemplazo, ¿no? Lo que está acá. Derivo la primera, mira. Bueno, acá por supuesto obtengo la ecuación ya conocida de Lagrange, ¿no? Ahí no. ¿Está bien? Fíjense que tenemos alternativas a resolverlo. Ya sea podemos hacer eso, podemos resolver esto ya de una, sin pasar a un sistema de orden 2, podemos resolverlo como un sistema de orden 1, ¿está bien? O incluso numéricamente, bueno, acá no es que haga falta, digo, pero formalmente uno lo puede hacer numéricamente, ¿no? Con las dos variables. Tiene un sistema de ecuaciones ordinarias, ¿no? Porque dependen de una sola variable, el tiempo, cada una de estas funciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto lo puedo integrar con cualquier método Runge-Kutta, ¿no? Con cualquier método numérico. Así como están las ecuaciones, sin hacerlo de nada más. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo muy simple. ¿Qué pasaría con el espacio de fase? El espacio de fase acá, bueno, es bidimensional, ¿no? P y Q, hay un único P y un único Q. Entonces, cada punto del espacio de fases me da una posición un estado del sistema completo. ¿Eh? Me da posición y, entre comillas, velocidad, ¿no? Impulso, ¿está bien? Me da el estado completo. Fíjense cómo sería, por ejemplo, por supuesto, en este caso se conserva la energía, ¿no? Y la energía, en este caso, es el mismo hamiltoniano, ¿no? Recuerden que para que la energía mecánica, digo, fuera este objeto de acá, ¿qué tenía que pasar? Bueno, dos cosas, ¿no? Que la energía cinética fuese bicuadrática en los Q puntos, o sea, que no hubiera términos lineales ni independientes, y además que el potencial no dependiera de la velocidad, ¿no? En ese caso, esto era directamente la energía mecánica. ¿Está bien? T más B. De hecho, eso es importante cuando uno quiere calcular el hamiltoniano, porque lo ayuda mucho, porque si se cumplen esas condiciones, ¿no? Si la energía cinética es estrictamente bicuadrática en las Q puntos y el potencial no depende de Q punto, entonces yo sé que esto de acá es igual formalmente a la energía mecánica. ¿Está bien? O sea, lo que es el hamiltoniano es directamente la energía cinética más la potencial. Entonces no tengo que hacer esta cuenta. Escribo directamente la energía cinética más la potencial. Por supuesto, reemplazando todo lo que sea Q punto por en términos de las P, ¿no? Eso sí, hay que hacerlo. Pero no tengo que hacer esta cuenta de acá. Fíjense que acá, bueno, acá fue muy simple. Pero en general no es tan simple, ¿eh? Porque tenemos una sumatoria acá. ¿Eh? Entonces, bueno, es una ventaja cuando ya sabemos que la energía, que este objeto de acá, la energía es igual a la energía mecánica, porque simplemente reemplazamos H por T más B, proviso, ¿no? Reemplazar Q punto por T. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es desde el punto de vista práctico es importante, porque simplifica mucho. Y después, bueno, veamos qué pasa. Por ejemplo, justamente como esto es la energía mecánica, o la energía, ¿no? Sabemos que es la mecánica, que es constante para cada trayectoria, ¿no? Dadas unas condiciones iniciales, todos los P y Q correspondientes cumplen con esta condición. ¿Está bien? Que fíjense que, bueno, si paso viviendo la E, lo puedo escribir como la ecuación de una elipse, ¿no? Con semiejes, la raíz
de esto y la raíz de esto, ¿no? O sea que en el espacio de fases, PQ, la trayectoria propiamente es una elipse, ¿no? Con semieje, bueno, los que están ahí, ¿no? Esto para una energía. Si tengo otra energía, por ejemplo, si la energía es más chica, tendré una elipse acá más chiquitita, con radio más chico. Tengo una energía más grande, una elipse más grande. Entonces, bueno, todas las posibles trayectorias serían todas elipses, trayectorias en el espacio de fase, ¿no? Digamos, los puntos que van describiendo el sistema, cada P y cada Q, instante a instante, en el espacio de fase se va describiendo una elipse a medida que transcurre el tiempo. Fíjense que es consistente, ¿no? Que se mueve en este sentido, ¿no? Cuando el P es positivo, el Q está aumentando, ¿no? Cuando el P es negativo, el Q disminuye, ¿no? Entonces esto te da la forma en que se... ¿Está bien? Fernando, Dale, ¿puedo hacer sí. una pregunta? Que tal vez es porque no lo estoy viendo, pero ¿qué ventaja se tiene usando estas técnicas a volver a una lagrangiana común y corriente y resolver todo lo que decíamos antes? Depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Si lo que querés es resolver un problema dado mecánico puntual, no tiene demasiada ventaja desde el punto de vista práctico de resolver, de escribir las ecuaciones, ¿no? O de resolver el problema. Vamos a ver que no es muy diferente de Lagrange. Ahora, en un problema un poquito más complejo que vamos a ver ahora, vamos a ver que son similares las dificultades. O sea que no... Se gana más en profundidad, en tener una descripción más completa, porque el espacio de fase es este. Cada punto en él me da un estado completo mecánico del sistema. Si vos pensás en el espacio Q nada más, te faltan las velocidades. O sea, un punto del espacio Q, ¿está bien? En el espacio de las Qs, no te da el estado completo del sistema. Ok, como que ahí Acá sí. se encontró otra parte de información más para hacer esta clase de cosas como espacio de fases y todo eso, que yo antes con el Q solo no podía hacerlo. Claro, no, exacto. Por ahí lo tenías que extender con los Q puntos también. Pero lo que pasa es que el Q y el Q punto por su lado no tienen una estructura tan simétrica como tienen los Q y los P. Fíjate que se derivan, sus evoluciones se derivan de una misma función y de una forma muy similar, como derivadas, ¿no? Lo único que cambia es el signo en uno, ¿no? Pero tenés una forma de ecuaciones muy simétricas para las variables que te interesan, las que te describen el sistema. Sí, gracias. Además, y una ventaja adicional es que tenés ecuaciones explícitas, porque este lado no depende de los Q puntos, ni de los P puntos, solo de los P y los Q. O sea, ya tenés explícitamente despejada la evolución, la derivada temporal. Entonces, estas así como salen del horno directamente, las podés meter en una computadora e integrarlas numéricamente. No tenés que estar despejando nada. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Lagrange tenés que estar despejando. Lagrange general te mezclan, te aparecen conjuntos de derivadas segundas y cosas así que tenés que... Bueno, ahora lo vamos a cuidar. Fernando, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, dale. Sí, o sea, nosotros acá podemos dibujar el espacio de fases porque estamos con un espacio de 2 dimensiones, pero si estamos en un espacio que creo que habías dicho 2n dimensional, ¿puede ser? Sí, sí. Sería de 2, ok. No lo podés dibujar, no. No, claro, no lo podés dibujar, no. Pero podríamos dibujar cada par de P sub K y Q sub K. Pero tampoco. Tampoco no. Sí, no, claro, no tampoco, digo, porque te faltan los 2n-2 todavía. Claro, pero quizá pensé que había entendido que quizás tenía una relación especial y dibujar el espacio de fases de ese par de coordenadas te daba cierta relación o algún tipo de información que podía sacar. Sí, efectivamente no, tenés razón, sí, te lo da, digamos. Eventualmente sistemas que no tienen digamos, dimensión muy alta, ¿está bien? Sí. Que no tienen muchos n, el n no es muy grande, podés hacer, por ejemplo, subespacios, ¿no? Secciones. Claro. Vos podés ver lo que le pasa a valores fijos de alguna de las variables, lo que pasa a las otras. Claro. Eso te da información también visual, gráfica y sí. Ok, te da ideas. perfecto. No, estas cosas se hacen, ¿sí? Cuando uno hace análisis de sistemas dinámicos en general,
se hacen ese tipo de cosas, sí. Y se saca mucha información. Ok, muchas gracias. No. Pero de todas maneras, lo que subyace y lo que es importante es que tenés un espacio en el cual cada punto te determina unívocamente, ¿no? El sistema, el estado completo del sistema. Eso ya es una ventaja. Más todas las simetrías que aparecen. Y bueno, y varias cosas más que vamos a ir viendo, extensiones que nos van a permitir este formalismo. Bueno, veamos un ejemplito un poquito más elaborado que el oscilador armónico, el del péndulo. El péndulo en genérico, ¿no? De pequeñas oscilaciones, incluso pensemos no tanto en un hilo, sino en una varilla que puede, digamos, que puede rotar alrededor del eje ¿no? Que puede hacer todos los giros que quisiera la varilla, ¿no? Una varilla sin masa, ¿no? Rígida, pero sin masa, con masa despreciable. ¿Está bien? Entonces, bueno, y esto puede tener cualquier amplitud, ¿no? Puede ser amplitud grande, puede dar la vuelta, puede ser lo que quiera. Entonces, bueno, el lagrangiano lo conocemos, bueno, si tomamos el cero de la energía potencial con el péndulo acá abajo, ¿no? Esto sería salvo el signo, esto acá es la energía potencial, energía cinética, obviamente. El P, bueno, lo llama P tita, bueno, está asociado al tita, pero bueno. Sí, es notación que a veces se usa. Bueno, esto de acá, por definición, ¿no? Transformación de Legendre. Y bueno, que es trivialmente invertible, ¿no? No hay que hacer nada. Tita punto es esto. Y la expresión del hamiltoniano, producto de variables viejas y nuevas menos L, reemplazando los Q puntos por los P, lo que está hecho acá. ¿Está bien? El hamiltoniano entonces nos queda de esta manera. Nuestras variables son las P y las tita, ¿no? El P y tita. Las ecuaciones de Hamilton, tita punto de h de P, P punto menos de h de tita, ¿no? De nuevo, este sistema lo podemos resolver ya sea por sí solo, como sistema de primer orden, o bueno, reduciéndolo a un sistema de segundo orden para la variable tita, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, obviamente, obtenemos la ecuación que ya conocemos. ¿Está bien? Acá no hay ninguna. Acá, digamos, lo único que extiende un poquito es la forma del espacio de fase. El espacio de fase no es tan trivial como en el caso del oscilador, no son elipses, son cosas más complicadas. Fíjense, la condición de la energía que se conserva es esta, ¿no? De nuevo, esto es bicuadrático en las velocidades. Y por supuesto la energía potencial no depende de tita punto, así que lo que sería el hamiltoniano termina siendo la energía mecánica, ¿no? La cinética más la potencial, donde, bueno, por supuesto, el Q punto, el tita punto está reemplazado por el P, ¿no? Bueno, entonces esta sería la relación que me da las trayectorias, ¿no? El P como función de las tita, por ejemplo, para cada valor de la energía. ¿Está bien? Bueno, despejado sería esto. Bueno, y si uno dibuja esto, fíjense las trayectorias que aparecen. Cada una de estos dibujos corresponde a una energía distinta, ¿no? Cuanto más chica la energía, fíjense, para energías muy chiquitas, o sea, para amplitudes de movimiento muy chiquitos, son oscilaciones esencialmente armónicas, ¿no? La del péndulo. Tenemos algo muy parecido al oscilador armónico, ¿no? De hecho, cuando es chiquito tiende a una elipse, ¿no? Como un oscilador armónico. ¿Está bien? El mismo tipo de trayectoria. Ahora, bueno, a medida que la energía aumenta, el péndulo empieza a tener amplitudes grandes. Bueno, tiene trayectorias que se van apartando un poco más. Fíjense qué pasa en esta trayectoria que divide, digamos, trayectorias parecidas a elipses de estas trayectorias abiertas, ¿no? Fíjense, estas trayectorias acá, ¿qué son? Son esencialmente el péndulo no oscilando, sino dando vuelta alrededor del punto de suspensión. Simplemente da vuelta. Va rápido, despacio, rápido, despacio, rápido. Cuando pasa por el punto más alto, tita igual pi, ¿está bien? O menos pi, depende como es lo mismo. ¿Está bien? Entonces tiene la velocidad más chica, ¿no? Tiene más. Bueno, y acá hay una separatriz entre los dos tipos de trayectorias, que sería, bueno, acá justo cuando el péndulo llega hasta al valor pi, queda, digamos, con la masa para arriba y se queda
parado con velocidad cero ahí arriba, ¿no? Acá quedaría, este punto de acá estaría suspendido, ¿no? Vertical, con la masa arriba. Bueno, para adentro oscila, para valores más grandes de energía, sigue dando vuelta, ¿no? Pasa por el pi y sigue dando vuelta. ¿Eh? Y sigue además, va aumentando, ¿no? Nunca, el ángulo recorrido aumenta todo el tiempo. Bueno, podría girar para el otro lado, es lo que está acá abajo. Entonces, fíjense, ¿no? Como ya este espacio de fases me da ya una idea pictórica, ¿no? De cómo es el movimiento del sistema, la dinámica del sistema me la está mostrando gráficamente este espacio de fases, ¿no? Por supuesto, en un problema muy simple y que es bidimensional, como decía antes, que se puede dibujar. ¿Está bien? Entonces uno puede analizar el tipo de movimiento, el tipo de dinámica que va a tener mirando el espacio. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, pasemos, si quieren, a un problema menos trivial, que es el del péndulo doble, ¿eh? Para ver algunas de las dificultades o de las cuestiones que tiene. Bueno, el péndulo doble, bueno, la simplificación es que las longitudes y las masas son iguales, ¿no? De nuevo pensamos en péndulos con amplitud arbitraria, pensemos en varillas, ¿eh? Y cosas que pueden moverse libremente alrededor del punto de suspensión. Pensemos que esto no es una pared o que está corrido esto, que esto también puede dar vuelta, ¿verdad? Como el caso anterior. O sea, esto puede ser cualquier cosa. Imagínense que esto tiene, si dejamos amplitudes no pequeñas, esto puede tener trayectorias muy complicadas, ¿no? Esto puede dar vueltas, este puede dar vuelta alrededor de este. Bueno, van a ser cosas muy, muy complejas. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, acá está hecho de casi cero, ¿no? Ya lo habíamos hecho una vez, para el caso de pequeñas oscilaciones, ¿no? Lo habíamos analizado, pero bueno, veámoslo en general. Bueno, por supuesto, las posiciones de cada partícula X y Z, ¿no? En términos de los ángulos y las longitudes. Las velocidades. Para calcular las energías cinéticas, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, la suma de la velocidad, el módulo de la velocidad de la partícula 1 es esto, el de la velocidad de la partícula 2 es esto, que tiene, bueno, tiene contribución, por supuesto, de la velocidad esta, ¿no? Porque está relacionada con el movimiento de θ 1. Entonces, bueno, esta sería la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado de la partícula 2. Bueno, entonces y por supuesto, bueno, el potencial es mgz1 más mgz2, ¿no? Z1 y Z2 están acá. Son menos L coseno de θ1 menos L. Bueno, las proyecciones sobre Z. Bueno, o sea que, bueno, no hay dificultad. El lagrangiano sería este objeto de acá. Completo. Calculamos los P, la transformación. Ahora sí tenemos dos variables, un poquito más rica que, ¿no?, lo que habíamos visto. Las nuevas variables P, las viejas variables Q punto. ¿Está bien? Transformación de Legendre directa. Bueno, me da esto. Y fíjense que ahora tengo que invertir esto para calcular los θ punto en función de P para reemplazar en la expresión del hamiltoniano, ¿no? Y obtener el hamiltoniano. Fíjense una cosa que es genérico, ¿no? Si el sistema es bicuadrático en la velocidad de Q punto, ¿está bien? Incluso no hace falta que no tenga términos lineales. Podría tener término lineal y podría tener término independiente también, ¿eh? Pero de todas maneras, fíjense, como una derivada, siempre esto me va a quedar lineal en los θ puntos, en los Q puntos, ¿eh? Porque si ya lo sumo cuadrático, la derivada va a ser lineal. Entonces, fíjense que para cuando yo quiera resolver este sistema, siempre lo voy a poder resolver en la práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un sistema lineal, ¿eh? En las variables que quiero despejar. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto, este sistema va a tener solución, el hessiano va a ser distinto.
de 0, o sea, no van a ser dependientes una de la otra. Y bueno, y vamos a tener la solución. Bueno, acá trivialmente, ¿no? Uno puede despejar θ punto 1 y θ punto 2 en función de las P, ¿no? Y por supuesto las variables, las θ, las originales, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que hay que hacer es, de nuevo, escribir el hamiltoniano como, de nuevo, la sumatoria de los Q punto P menos el L. Y de nuevo, acá viene en auxilio, para no hacer toda esa cuenta, viene en auxilio el hecho de que, lo que decíamos antes, ¿no? Que la energía cinética es bicuadrática, no hay términos lineales ni independientes, y el potencial no depende de θ punto, de manera que la energía, que es lo que el hamiltoniano, ¿no? La expresión del hamiltoniano corresponde, esta, no es otra cosa que la energía mecánica, que más B, en este caso. Entonces, simplemente hay que reemplazar, ¿no? Los T y B que ya conocemos, no hay que hacer ninguna cuenta, no hay que hacer esta sumatoria, ni derivadas, nada, ¿está bien? Simplemente reemplazamos lo que ya sabemos. La energía cinética es esta parte, más, ahora, bueno, esto es menos, ¿no? La energía, esto es menos la energía potencial. Ahora más la energía potencial, reemplazando, donde dice estos, reemplazando los P, ¿no? Que habíamos obtenido antes. Entonces, fíjense que este sería el hamiltoniano que nos queda. ¿Está bien? Hay un poquito de elaboración acá. ¿Está bien? Se usan algunas propiedades acá de los cosenos y ese tipo de cosas. Fíjense que aparece, de un coseno cuadrado aparece un coseno de 2, eso. Para simplificar, pero podría quedar como estaba antes, no hay problema. Bueno, esto es un poquito más simple. Bueno, entonces este sería el hamiltoniano. Las ecuaciones de movimiento, fíjense, no sé, las Q puntos son las derivadas de H respecto a los P, en este caso son estas dos. Las P puntos menos la derivada de H respecto a los Q, que son estas. A ver si las muestro todas de una. Ahí se pueden ver todas. Casi. Ahí estaría el conjunto completo de ecuaciones. Son bastante complicadas en forma de supresión. Pero fíjense de nuevo lo que decíamos antes, ¿no? Son explícitas. Tenemos las derivadas explícitamente calculadas en términos de las funciones sin derivada. Acá aparecen θ punto y P punto, pero aparecen θ y P nada más. O sea que esto ya lo podemos meter en la computadora e integrarlo si quisiéramos, por ejemplo. Así como bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si resolvemos este problema con Lagrange? ¿Cuáles serían? Bueno, las ecuaciones de Lagrange serían estas. El lagrangiano que habíamos escrito antes, bueno, si hacemos las ecuaciones de Lagrange, esto igual a 0, esto igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que acá nos aparecen mezcladas θ 2.1, θ 2.2 en las dos ecuaciones, o sea que tendríamos que resolver este sistema. También es lineal, fíjense, por la misma razón que antes, ¿no? Como el L era bicuadrático en los θ puntos, el DL a de θ punto, por supuesto, es lineal en los θ puntos, entonces acá aparecerá, cuando derivo, aparece a lo sumo lineal, digamos, la derivada segunda, ¿no? O sea que también, por la misma razón que antes, las derivadas segundas, que son las que quiero despejar para poder integrar después las ecuaciones, también me quedan formando un sistema lineal, o sea que también lo puedo despejar más o menos fácilmente, ¿no? Pero fíjense lo que en Hamilton lo había tenido que hacer al principio para escribir el hamiltoniano, había tenido que despejar el sistema lineal de θ punto, ¿no? De los Q puntos en función de los P. Ahora lo tengo que hacer al final, en Lagrange, ¿no? Tengo que, digamos, despejar acá las derivadas segundas explícitamente, cada una de ellas por separado, θ 2.1 igual a algo, θ 2.2 igual a algo, para poder integrarlo, ¿no? Después. Lo que digo aquí acá.
Pero entonces fíjense que, no, que lo que hablamos de ventajas y desventajas, más o menos no es muy diferente en ese sentido. Siempre cuando queremos llevar a término el problema y resolverlo realmente tenemos que hacer todas las cuentas, más o menos el mismo tipo de cuentas en los dos casos, ¿no? ¿Está bien? Si bien en uno, bueno, lo tenemos que hacer al principio. Pero de nuevo, siempre en general es más fácil hacerlo al principio cuando son más simples estas relaciones, es más fácil despejarlas. Estas. Más fácil despejar estas relaciones que en general son más simples que las que obtenemos con Lagrange para las derivadas segundas, ¿no? Para las aceleraciones. ¿Está bien? Entonces, bueno. ¿Alguna preguntita más? O pregunta, no sé cómo quieren. Estos son, entonces, ven el procedimiento, ¿no? Cómo hay que hacer, cómo hay que proceder para calcular el hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento. ¿Eh? Hacer todo ese trabajo de escribir el lagrangiano, hacer las derivadas, despejar Q punto en función de los P, reemplazar en la expresión del hamiltoniano, que bueno, si tenemos la suerte que es habitual, ¿no? Que sea bicuadrático en las velocidades y que no dependa del potencial, la energía potencial de las velocidades, entonces simplemente la energía mecánica, T más B. ¿Eh? No hay mucho, no hay que hacer toda la cuenta. Bueno, para redondear, 10 minutitos más, les comento una forma de notación, un formalismo, si quieren, notacional, que es muy útil y que vamos a usar para deducir muchas relaciones importantes en las clases que vienen, ¿no? Las clases próximas, que es lo que se llama el formalismo simpléctico, que tiene un nombre interesante, pero no es nada del otro mundo. Es simplemente una forma compacta de escribir las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Las ecuaciones del sistema de ecuaciones de Hamilton, que ya conocemos, ¿no? Este de acá, escribirlo de una manera compacta en una única ecuación matricial, ¿eh? Es simplemente eso. La idea, por supuesto, ¿cuál es? Es juntar todas las variables independientes, las Q y las T, que forman nuestro espacio de fases, en un único vector columna. ¿Está bien? Q1 hasta Qn, y a continuación P1 hasta la última, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que podemos escribir que el vector derivado, o sea, el Q.n, P.n, todo, es igual a este objeto de acá. Esto de acá es la derivada del hamiltoniano respecto de cada una de estas componentes. O sea, si quieren, esto lo puedo pensar como el gradiente, ¿no? Respecto a este vector. Estoy derivando la función hamiltoniano respecto de cada una de las variables estas. Con lo cual, si quieren, me queda un vector columna. El primer término es de derivada de h respecto de q1, el segundo de h de q2, así hasta el último, ¿no? Derivada de h respecto de p sub n. ¿Está bien? Este sería el vector columna que tiene todas las derivadas estas. Y esta es una matriz, bueno, justamente que hace que la igualdad sea correcta, que tiene una forma muy simple, es una matriz, por supuesto, de 2n por 2n, ¿no? Piensen que estos son vectores de longitud 2n, ¿no? Entonces, esta matriz tiene que ser 2n por 2n, pero está formado por dos bloques de n por n, por bloques de n por n, ¿no? El bloque superior izquierdo, que es todos ceros. Acá hay un bloque de ceros, el bloque superior e inferior derecho también. Y acá, en la parte cruzada, el bloque tenemos la matriz de identidad. O sea, acá estaría toda la matriz de identidad, entre los n por n que vienen acá, matriz de identidad, y acá menos la matriz de identidad. ¿Está bien? Esta matriz, bueno, que se llama la matriz simpléctica, ¿no? Simplemente la que me da en forma correcta las ecuaciones de Hamilton cuando las escribo de esta manera matricial. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente si quieren notacional, pero es muy útil para trabajar, ¿eh? Sobre todo si uno le empieza a encontrar algunas propiedades de esta matriz, ¿no? Por ejemplo, fíjense que si yo transpongo esta matriz, lo que hago es pasar este bloque, lo paso arriba y este bloque acá lo paso abajo, con lo cual me queda el signo cambiado nada más.
¿eh? O sea que J traspuesta es menos J directamente. Una propiedad que tiene, muy simple. Y fíjense qué pasa si multiplicamos esta matriz por la matriz traspuesta, o por menos la matriz. ¿Eh? Fíjense si lo pensamos como el producto de esta matriz por otra matriz igual, cambia de signo nada más. Fíjense, cuando hago el producto de todo esto por todo lo que viene acá abajo, fíjense, hago el producto de todo esto, sería por esto, pero en lugar de menos con más, ¿no? Porque el que está acá es menos J. ¿Está bien? Bueno, eso me da toda una identidad, me da toda la matriz de identidad. Piénsenlo ustedes tranquilos, háganse un esquemita si quieren y vean que eso da la matriz de identidad. Bueno, y lo mismo, si hago este bloque acá, de acá abajo, ¿no? Por el que viene acá, ¿está bien? Fíjense, eso me da 0, porque ese de acá lo estoy multiplicando por este, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, finalmente lo que obtenemos es esto. Que si hacemos el producto de bloques, digamos, la matriz esta por lo que vienen acá, fíjense que lo que nos va a dar es justamente la matriz de identidad, todo bloque acá, toda una matriz de identidad, toda matriz de identidad y todo cero acá. O sea, me da la matriz de identidad extendida al espacio completo, ¿no? Al 2n por 2n. Me da una matriz de identidad, unos en toda la diagonal y 0 fuera. ¿Está bien? Y eso vino de hacer el producto de J traspuesta con J, me dio la identidad. O sea, eso quiere decir que la J traspuesta es la inversa de J. ¿Eh? Entonces otra propiedad que tiene la matriz simpléctica es esa, que su traspuesta es su inversa. ¿Está bien? Y por supuesto, si la multiplico por sí misma, como no le cambio el signo, me va a dar con signo menos, ¿no? O sea, si le pongo menos J en lugar. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, bueno, J, si lo multiplico por sí mismo, me da menos esto, ¿no? Porque la diferencia acá es que esto es menos J. Si le cambio el menos a los dos lados, me queda un menos acá. Entonces, bueno, J cuadrado también tiene esta propiedad, ¿no? Que elevado al cuadrado me da menos la identidad. Entonces, bueno, si bien son cosas muy simples, pero son muy útiles después para trabajar operativamente con estas matrices, ¿no? Vamos a ver que nos va a simplificar muchísimo las deducciones. Entonces, bueno, simplemente lo menciono porque nos va a servir. Bueno, a ver, sí, ya. Yo con esto redondearía lo que quería comentar por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, consultas, dudas, lo que quieran? A ver, dejo de compartir, así todo de derecha. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, bienvenidos al formalismo de Hamilton. De ahora en más vamos a trabajar bastante con él, con un montón de cosas. Y además vamos a ver extensiones también del formalismo, ¿no? Que nos dan nuevas descripciones, todas muy interesantes. Y una cosa históricamente importante es que la mecánica cuántica se desarrolló a partir, ¿no? de estos tipos de formalismo, ¿no? Del formalismo de Hamilton. Y de formalismos asociados también a Hamilton. ¿Eh? Así que bueno, es muy importante también en ese sentido. Bueno, si no hay dudas, los dejo descansar un rato, así pueden atacar la práctica, ¿eh? con fuerza renovada. ¿Está bien? Bueno, gracias por y buen fin de.
Nos vemos Chao, entonces gracias. el lunes. Buen fin de. Nos vemos. Gracias, gracias.